Welcome to another session in learning God's Word. Bienvenidos una vez más en el aprendizaje de la palabra de Dios. And we welcome everyone to follow us along in your Bibles. Y les damos la bienvenida y esperamos que ustedes tengan su Biblia abierta para poder seguir esto juntos. And we're going to talk today about the condition of the hearts. Y hoy día vamos a tratar con el tema de la condición del corazón. So we're going to pray first and then we're going to get right into the Word. Comencemos con una oración. We thank you, Heavenly Father, for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. We ask you, Heavenly Father, to anoint the people's ears. Pedimos, Señor, que tú unjas los oídos de tu pueblo, Señor. And so that way we can transmit your word, Heavenly Father, and let it fall on good ground. Y que tu palabra, Señor, pueda ser enviada y caer, Señor, en tierra fértil. Because we know that your word, once is sent forth, Porque, Señor, sabemos que cuando tu palabra es enviada, it will never come back void. nunca vuelve atrás vacía. It'll either grow 30, 60, or 100-fold. Va del 30 a 60 y al 100%. Señor. So we thank you this evening. Te damos las gracias en esta tarde. And we give you all the praise and honor. Y te damos toda la gloria y la honra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today we're going to continue with the different conditions of the heart. Hoy vamos a seguir con lo que es las condiciones del corazón. Now, in the Gospels, Jesus taught about 4 different types of soils. En los evangelios Jesús enseñó acerca de 4 tipos de tierras. But in the end, he described the 4 types of soil as the conditions of 4 different hearts. Y al final él resumió en decir que la tierra era un ejemplo del estado del corazón. And the responses of the message of the kingdom of heaven. Y lo que es la respuesta del evangelio del reino de los cielos. And that Jesus, and exactly what Jesus preached about. Justamente lo que Jesús predicaba. Jesus teaches in parables. Él enseñaba en parábolas. And his disciples are confused about the meanings. Y en ese capítulo los discípulos están un poco confusos acerca del por qué él enseñaba en parábolas. And the purposes of the parables. Y el propósito de aquellas parábolas. Jesus tells the story. Jesús enseña la historia. And then he gives an explanation. Y después da una explicación. Of why he uses parables and then explains the meaning of the parable. Del por qué enseña él en forma de parábola y después él dice la explicación de aquella parábola. Now in this particular parable that we're going to be discussing today, en esta parábola específica que vamos a estar tratando hoy día, is referred as the parable of the soils. Se llama la parábola del sembrador. So it is not really about the sower. No, en verdad se trata del sembrador. And it doesn't even talk about it doesn't even mean also about the seed. Ni tampoco acerca de la semilla. But it's talking about the different kinds of soils. Pero está hablando acerca de las diferentes tipos de tierras. That the seed is planted in the soil. La cual la semilla donde es sembrada. This parable appears in 3 of the gospel message. Esta parábola es mencionada en 3 de los evangelios. In Matthew 13. En Mateo capítulo 13. In Mark chapter 4 verse 1 to 22. En San Marcos capítulo 4 versículos 1 al 22. And in Luke chapter 8 verse 4 to 15. Y en Lucas capítulo 8 versículos 4 al 15. But today we're going to be reading from Matthew 13. Pero hoy día vamos a estar estudiando Mateo capítulo 13. But before we get started on the parable of the soil, pero antes de iniciar la parábola del sembrador, we have to go find out what was going on at the time that Jesus was here on earth. tenemos que estudiar acerca de ese tiempo donde Jesús habitaba en la tierra. Because he was going around doing miracles and teaching.
Porque en ese tiempo él estaba enseñando y también haciendo milagros. And he was casting out demons, he was healing the sick, Y también estaba echando fuera demonios, estaba sanando los enfermos. and he was chastising the Pharisees and the Sadducees Y también estaba corrigiendo a los fariseos y los saduceos. and the scribes and all the religious people that were there. También los escribas y todas aquellas personas religiosas en ese tiempo. And at that time, it caused a lot of turmoil because Jesus was turning everything around. Y en ese tiempo causaba mucha contienda porque Jesús estaba tratando de arreglar todo lo que ocurría en ese tiempo. And so his family was concerned for Jesus because they wanted to kill him. Y la familia de Jesús estaba preocupada por él porque en ese tiempo querían matar a Jesús. So they went, in chapter 12 of Matthew, they went looking for Jesus. En el capítulo 12 de San Mateo, ellos fueron a buscar a Jesús. They said that his family went to get him and begged them to come back home. La familia de él fue a buscarlo y le rogaban que regrese a casa. So we can see that the whole family was there concerned for his well-being. Entonces podemos fijarnos que ahí la familia estaba preocupados por el bienestar de Jesús. But Jesus knew that many people, even though they saw the miracles, they still didn't believe. Pero Jesús sabía que aunque la gente eran testigo de sus milagros, aún no creían. They didn't believe that he was the Messiah. No creían que él era el Mesías. And they still were a little bit complexed. Y todavía estaban un poco confusos. And some of them were even unsure. Otros dudaban. So we start off in Matthew when he went back home. It doesn't say that he went back home, but it says that he came out of his house in Matthew chapter 13, verse 1 and 2. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 1 al 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. So it says that Jesus had came out of the house and he went down the shore. Entonces aquí dice que Jesús salió de su casa y se sentó junto al mar. And Jesus had to get into the boat because the people were, there was a large multitude of people. Entonces Jesús tuvo que entrar al barco porque había multitudes de personas. And he got into the boat and pulled away a little bit from the shore. Y se subió a la barca y entró en el agua. So that way he can improve the sound. Porque de ahí, de esa distancia, se escuchaba mejor. Because on the water, the sound travels better than if he was to remain on the shore. Porque desde ese punto, cuando había esa distancia entre la playa y el mar, la arena del mar, se podía escuchar mejor. I mean, God's wisdom, he knew all this. Y Dios en su sabiduría conocía todo esto. And if he would have stayed with the crowds, some of them wouldn't be able to hear him. Si él hubiera permanecido dentro de la multitud, era muy difícil poder escucharlo con claridad. And Jesus compared the kingdom of heaven and all its aspects Y Jesús comparó el reino de los cielos y todo lo que contiene to the common everyday life things that people saw, a la vida cotidiana, like farming and fishing and agriculture, como la agricultura, la pesca and other things that people did on their daily basis. y otras cosas que las personas solían hacer en su vida diaria. Now, the first thing I want to say about this parable, Lo primero que quiero decir acerca de esta parábola that there are 4 conditions of men's hearts. es que hay 4 condiciones del corazón del ser humano. And in this parable is not about sowing money. Y esta parábola no se trata del sembrar dinero, Because many use this parable to talk about sowing your seed. porque muchos utilizan esta enseñanza como el sembrar el dinero. And that way, when you sow your seed, you'll receive 30, 60, 100-fold. Y tratan de decir, al tú sembrar tu dinero, recibes al 30, al 60 o al 100%. But like I've always said, always read the whole context of the Bible.
Pero como les repito siempre, tienen que leer todo el contexto de la so escritura that way you'll understand what the meaning truly is. para que podamos comprender lo que en verdad significa. Because context is key Porque el contexto es clave to understand Scripture. para poder entender la escritura. So that way you'll understand it and you'll get a better handle of what Jesus is or God is telling you. Y poder comprender lo que el Señor nos está tratando de decir. So we'll find out at the end because Jesus explains this parable at the end. Y al final nos vamos a dar cuenta lo que representa esta parábola. And you will find out that he wasn't talking about soil, he was talking about men's hearts. Porque Jesús lo explica al final y nos podemos dar cuenta que Él no estaba hablando acerca de las tierras, estaba hablando de la condición del corazón. So let us read this parable, Matthew 13, verses 3 to 8. So vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Now this seems like a simple story. Esto se ve como una historia sencilla, That the sower sowed the seeds by hand. que el sembrador comienza a sembrar cada semilla a mano, And some of it falls by the wayside. y una cae sobre el camino, And the wayside is the soil that is pressed upon. y la tierra donde está el camino es donde está por encimita. It's just like when people find a path and they just keep walking on it, everybody tramples on it. Es un camino donde la gente comienza a pisar sobre ella. And when seed falls on it, it's not soft, so it just stays on top of the ground. Y al caer la semilla, aquella tierra, como ya es pisoteado, no es un buen hogar para aquella semilla. So that's when the birds, they see the seeds and they go and they snatch them. Entonces ahí es cuando las aves ven aquella semilla y la recogen. And that wayside is what we call the hard soil. Y ese camino es donde es cual llamamos esa tierra dura. Then the Bible says that some of the seed falls on stony places. Entonces la otra parte de la escritura dice que otra semilla cayó sobre pedregales. The stones, when seeds fall in between stone and soil, it causes it to sprout up. Cuando la semilla cae en medio de las pedregales donde está la grama, causa que al mismo comienza a brotar. Because the stones hold the temperature, so it causes it to germinate quickly. Porque aquellos pedregales tienen una temperatura correcta para que puedan crecer. But the soil doesn't have enough moisture, and the seed sprouts up quickly, but it doesn't have enough root. Entonces, aquella semilla crece rápido, pero en la tierra no tiene suficiente humedad. And when the sun comes out, it burns the plant. Y ya al salir el sol, quema aquella planta. Because the rocks keep it above and not enough soil, and that's what causes it to wither. Porque no tiene suficiente humedad y por eso causa que se muera. And then the next one is where it falls on thorny ground. Y la próxima es cuando cae sobre espinas. And there's a lot of weeds and thorny. Y tiene varias espinas. And which, when the plant grows, it chokes it. Y donde están las espinas y la maleza, cuando la planta comienza a crecer, la ahorca, se ahoga. And the last type of soil is the good ground, Y el último tipo de tierra es la tierra buena, fértil, which has enough depth and has enough moisture que tiene suficiente profundidad, humedad and is able to produce a harvest. y es capaz de producir una cosecha. Now, Jesus already spoke this parable. Ahora, Jesús ya enseñó esta parábola And then listen to what he says in Matthew 9. y vamos a lo que él dice en Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír,
oiga. Jesus is saying, those that have an ear to hear, listen to what I'm saying. Jesús está diciendo, aquel que tiene oídos para oír, que oiga. To hear this simple story, Esta simple historia, to pay attention to the details, de poder poner atención a cada detalle, and that way you might be able to understand the meaning. para poder ser capaz de comprender lo que verdaderamente significa y representa. But of course, his own disciples didn't even understand the story. Pero hasta sus mismos discípulos no lograron comprender esta parábola. And some of the other followers, they didn't understand the story. Y también los seguidores no comprendían. And they had to ask Jesus, why are you speaking in parables? Y le tuvieron que preguntar a Jesús, ¿por qué enseñas en parábolas? What is the purpose of you speaking in parables? ¿Cuál es el propósito de estas enseñanzas? You've always taught straight out what you wanted to say. Tú siempre nos has enseñado en una manera directa. So why are you teaching in this type of story form? Ahora, ¿por qué enseñas en este tipo de parábolas? And that was in Matthew 10. Listen to what they said. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? And Jesus replied in verse 11 to 13. Listen to what En el Jesus said. versículo 11 al 13, Jesús responde. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. What did Jesus meant by all that? ¿Qué quiso decir Jesús con todo eso? You see, you have to understand that the Jews were given the knowledge of the kingdom of heaven. Tenemos que entender que el pueblo judío se le fue dado el conocimiento del reino de los cielos. Like I said before, this has nothing to do with money. Esto no tiene nada que ver con el dinero, como dije The previamente. Jews were given the knowledge of the kingdom of God. Al pueblo judío se le fue entregado el conocimiento del reino de los cielos. They knew the truth, Ellos conocían la verdad, but many of them rejected the message pero muchos de ellos rechazaron el mensaje that Jesus was presenting to them. que Jesús le estaba presentando a ellos Then it would take them away from the truth, y los alejaba de la verdad. because when Jesus if they didn't accept the truth that Jesus told them, Si ellos no aceptaban aquella verdad que les presentaba Jesús, because it's like a treasure, porque es como un tesoro, and if they didn't appreciate it, then it would be taken away. y a ellos no apreciar o valorar este tesoro, se le iba a ser quitado. And he quoted from Isaiah chapter 6 verse 9 to 10. But listen to what it says in Matthew 13, 14 to 17. But this quote comes from Isaiah. Mateo capítulo 13, versículos 14 al 17 también se encuentra en el libro de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo que vieron, y oír lo que oís, y no lo que oyeron. The prophets desired to see what they were seeing. Los profetas deseaban, anhelaban ver lo que ellos estaban viendo. They wanted to hear the message that Jesus was teaching. Querían escuchar el mensaje que predicaba Jesús. But because they were a rebellious people, Pero a causa que eran un pueblo rebelde, listen to what it says in Ezekiel chapter 12 verse 2. vamos a leer Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa de rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Because of a rebellious heart, they weren't able to perceive the gospel message.
A causa de un corazón rebelde, no pudieron recibir el evangelio del Señor. They were not able to be healed of their sin. No pudieron ser sanos de su enfermedad. And after 1,500 years of preparing their hearts, Y después de 1500 años de preparación del corazón, Jesus said that all this time you still don't understand. Jesús les dijo, todo este tiempo y aún no entienden. They were granted the privilege of knowing the truth. Se le fueron dada la oportunidad de poder conocer la verdad. They can't comprehend the mysteries of this parable No pueden comprender los misterios de esta parábola that he explained, that he's going to explain in a moment. que él va a explicar en un momento. But to the scribes and the Pharisees Pero para los escribas y los fariseos and all those that were following them y todos aquellos que los estaban siguiendo and their teachings, y sus enseñanzas they always were full of unbelief. siempre estaban llenos de incredulidad. They were the ones that were not permitted to understand the parable. A ellos no les fue permitido poder comprender la parábola. Because Jesus did not come for the religious. Porque Jesús no vino para el religioso. And he only came for those that were lost. Él vino para el perdido. Amen? Amén. So Jesus continues and he explains this parable. Entonces Jesús sigue y comienza a explicar esta parábola. And he explains that the one that was the main figure was Jesus. Y él explica que la figura era Jesús. He was the sower. Él era el sembrador. And if you try to use it in another method, Y si usted trata de usarlo en otro método, because people will use this in another method, porque hay personas que pueden manipular esto para otra manera they'll make it to whatever they want to make it. y lo hacen para acoplarlo a cualquier mensaje. But it's not what Jesus was trying to explain. Pero no estaba siendo explicado lo que significa esta parábola. They would not be able to perceive what Jesus was teaching No pudieron poder recibir lo que estaba enseñando Jesús, because they did not believe in him. porque no creían en Él. Do you believe in him? ¿Cree usted en Él? So Jesus will take care of those that believe in him. Jesús cuida a aquellos que creen en Él. Amen? Amén. Because if you believe in him, he will take care of you. Porque si usted cree en Él, Él lo va a cuidar. And those that do not believe in him Y aquellos que no creen en Él or his word, o su palabra, they are like the first soils that he talks about, son como las primeras tipos de tierra en la cual Él hablaba. which was the hard soil. Aquella tierra dura. Because when Jesus spoke to the crowds Porque cuando Jesús enseñaba en las multitudes that followed him, que los seguían a Él, there were many with different types of hearts. habían varios ahí con distintos tipos de corazón. Many did not believe him. Muchos no creían en Él, Many were unsure. muchos estaban inciertos, And yet there were some that did believe in him. pero habían unos que en verdad creían en Él. So listen to what Jesus already starts explaining this parable to the disciples. Entonces aquí inicia la explicación de Jesús de esta parábola a los discípulos. Listen to what he says in Matthew 13, 18 to 19. En el mismo capítulo 13 de Mateo, versículos 18 al 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Did you hear what he said? That it was sown in his heart. Fue sembrada en el corazón. The word goes forth, La palabra es enviada and then it is planted in men's hearts. y es sembrada en los corazones del pueblo. But it all depends on the condition of your heart Pero todo depende en el estado en el cual se encuentra su corazón, in order to perceive and understand his word. para poder percibir y entender la palabra. So number one, the different soils, they were all as hearts. Entonces los diferentes tipos de tierra eran los corazones. And the first soil was the hard soil. Y la primer tierra era aquella dura, Like I spoke last week about the hard heart. como hablé la semana pasada acerca del corazón endurecido, That they do not receive the message. que no reciben el mensaje, Because a lot of people are full of doubt.
Porque mucha gente está llenos de incredulidad, They're full of unbelief. de dudas They have distrust. y no confían. And their heart becomes hard Y el corazón se vuelve duro because of their sinful lifestyle. a causa de sus vidas pecaminosas. And that prevents them from believing. Y eso los detienen a ellos de poder creer. And they are exaggerating. Y están exagerando, And they try they say that they're trying to frighten us. que están tratando de intimidarnos. And that is a hardened heart because they don't believe. Y eso es un corazón endurecido porque no creen And they make all kinds of excuses. y hacen esos tipos de excusas. Because this type of heart, Porque este tipo de corazón, the seed produces absolutely nothing. la semilla produce nada. Maybe they were thinking about the next meal. Tal vez esa persona estaba pensando en su próxima cena. Because that happens when the word is going forth. Porque cuando la palabra está siendo predicada o enviada, la persona está pensando en otra cosa. A lot of people are not paying attention. O tal vez están distraídos. They'll go to church, Van a la iglesia, but they don't actually hear what they're preaching. pero en verdad la mente de ellos no se encuentran ahí, no reciben. They're thinking about what they're going to do in the next hour, Están pensando qué van a hacer después del what sermón, they're going to be doing tomorrow, qué van a hacer el día de mañana, but they're not paying to the message. pero no están prestando atención al mensaje. And that's when the seed is thrown, Y ahí es donde la semilla es sembrada, which is the word, lo cual es la palabra, and because they're not paying attention, y a causa de la distracción de ellos, the enemy, Satan, el will come and enemigo, take that word. Satanás, viene y arrebata aquella palabra. Because he knows, Porque él sabe, because if that word ever gets root, porque si esa palabra llega ahí y comienza a crecer raíz, that person's heart and that person will change. el corazón de esa persona y esa persona cambian. Because God's word will work, Porque la palabra de Dios obra, always works. siempre obra. Amen? Amén. So that is the hard soil. Entonces, esa es la tierra dura. So when in the Bible it talks about the bird, that is the enemy, Satan. Entonces, la palabra aquí describe el ave como si fuera el enemigo, And he's the one that takes it from your heart and he puts the doubt in your heart. quien viene y la arrebata y siembra aquella duda en su corazón. And that's why people give all kinds of excuses Y por eso la persona da millones de excusas and do not believe. y no creen. Now Jesus continues and he talks about the second soil, Entonces Jesús continúa y habla acerca de la segunda tierra, which is the second type of heart. el segundo tipo de corazón. And he explains it in Matthew 13, 20 to 21. Y lo explica en el mismo capítulo 13, versículos 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. So this type of soil is the stony ground. Entonces, este tipo de tierra es donde cae en los pedregales. And this is the person that receives and understands quickly. Entonces, esta es la persona que recibe rápidamente And he rejoices y lo recibe con gozo of all the promises that he received. de todas las promesas que recibió. And he shows great potential. Y usted puede ver el potencial en la persona. But we know this type of person. Pero ya conocemos este tipo de persona. They are enthusiastic at first. Están primeramente motivados They're ready to join Bible study. y ya con entusiasmo quieren congregarse y They want comenzar to a work in the ir ministry. al estudio bíblico, servir en el They ministerio. want to bring people to Christ. Quieren comenzar a traer almas ante el Señor. But the seed needs more soil Pero aquella semilla necesita más tierra, and needs more water and more sun to grow. más agua, más sol para poder crecer. These believers need their hearts to go through trials. Estos creyentes necesitan ser procesados. The water is the word. El agua es la palabra. And that is why we have to go to these classes to learn more about God's word. Y por eso tenemos que ir a estudios bíblicos para poder aprender la palabra. In order for us to grow.
para poder desarrollar y crecer. And they need to work through their struggles. Y necesitan atravesar la prueba. But the Bible says that the second type of heart Pero la palabra dice que el segundo tipo de corazón never deals with the hard issues, which is the hard stones. nunca trata con las pruebas, los cuales son los pedregales. When the word challenges them. Cuando la palabra los reta, los desafía, This type of heart gets disappointed quickly. este tipo de corazón se desilusiona rápidamente. And immediately they leave, never to see them again. Y ya inmediatamente se apartan de las cosas del Señor. Listen to what it says in Matthew 13:22. Vamos a seguir en el mismo capítulo 13, versículos 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. And this is the third type of soil. Y ese es el tercer tipo de tierra. And this is where the seed grows in thorny and weeds. Y aquí es donde la semilla crece en lo que es la maleza y espinas. And the very interesting about this is that when the plant is able to grow, Y lo interesante de esta tierra es que la planta es capaz de crecer, but it's going to die gradually. pero se muere gradualmente. It takes a while for the thorns to start taking the life out of the plant. Toma tiempo para que las espinas comienzan a ahogar la planta, la vida de la planta, Until it completely chokes the plant out of its life. hasta completamente destruirla. Jesus describes the seed sown among the thorns Jesús describe aquella semilla en medio de estas espinas, that this type of heart allows the cares and the worries of this world que este tipo de corazón permite que los afanes, las pruebas de este mundo, to overcome them. que los abruman. And as a believer, Y como creyente, and also they start receiving all the deceitfulness of riches. y comienzan a ser engañados por las riquezas de este mundo. I didn't say it, Jesus did. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Because if you're paying attention of how much wealthy you're going to be, Jesus talks about that in this type of soil. Porque si usted está enfocado en cómo usted se puede enriquecer, Jesús habla acerca de esto. Because people are more interested about becoming rich Porque el ser humano está más interesado en cómo volverse rico than growing in the Word. que cómo crecer espiritualmente en la palabra de Dios. And many that are behind the pulpits Y muchos que se encuentran tras el púlpito use this very parable utilizan esta misma parábola to make people make covenants with God, para poder hacer que el pueblo de Dios pacten and that they give in order for them to receive. y que siembran para poder cosechar. But Jesus said that this is the deceitfulness of riches, Pero Jesús dice que ese es el engaño de las riquezas, the world and its wealth, el mundo y sus riquezas, and the attractions seduces people. y las atracciones, lo que seduce a la persona. And it seduces the people away from the things of God. Y los seducen hasta el punto de apartarlos de las cosas del Señor. Just as the Apostle Paul mentions a man named Demas, Como el apóstol Pablo habla acerca de un personaje Demas, that he was a fellow worker in the gospel ministry. que él era un obrero, un compañero de él en el ministerio. He worked alongside Mark and Luke Trabajó juntamente al lado de Marcos y Lucas and others. y también otros. And he also worked with the Apostle Paul. Y también trabajó con el apóstol Pablo. The second time that he was in prison in Rome. La segunda vez que se encontró encarcelado en Roma. And he was with the Apostle Paul for a while. Y se encontró con el apóstol Pablo por mucho tiempo. But then something happened to Demas. Pero después algo ocurre con él. And he abandoned the Apostle Paul. Y él abandona al apóstol Pablo. And he abandoned the ministry. Y abandonó el ministerio. And he left. Y se fue. And the Apostle Paul wrote about the sad situation. Y el apóstol Pablo escribió acerca de esta situación. And the Apostle Paul said that he loved the world more than he loved the things of heaven.
Y el apóstol Pablo nota que él amó más las cosas del mundo que del reino de los cielos. Demas chose the corrupt values systems of this world Demas escogió el mundo secular y su corrupción instead over the things of the heaven, or over the things that were offered from heaven. en vez de lo que le fue ofrecido a él del reino de los cielos. Demas decided that what Satan had to offer in his life Este personaje dijo que lo que Satanás le ofreció a la vida de él is better than what God had to offer. era mejor de lo que Dios podía ofrecer. When these thorns choke the life out of the plant, Cuando estas espinas comienzan a ahorcar en la vida de esa planta, like I explained earlier, it doesn't happen immediately. es algo lentamente. The more they grow, Entre más crecen, then the thorns start choking the plant. entonces las espinas comienzan a ahogar la planta. And and because they start worrying about the things of this world. Porque comienzan a preocuparse de los afanes de este mundo. And little by little, Y poco a poco, until the life is extinguished from them. hasta que la planta es completamente destruida, ya no hay vida. Many believers start off good, Muchos creyentes tienen un buen inicio, but in time they become too busy. pero ya con el tiempo se convierten en una persona muy ocupada. They become too stressed. Comienzan a They estresarse, become too worried. comienzan a preocuparse. They start having too many toys like cars and houses and boats and all kinds of things. Tienen muchas distracciones, casas, carros. And many of them start beginning too many problems. Y ya muchos comienzan a entrar muchos problemas. And they never dealt with their bad habits. Y nunca trataron con sus malos hábitos. They never forgave people. Nunca perdonaron a las personas. And too many have still unbelieving friends. Y muchos aún tienen amistades. And all these things will pull you away from Christ. Amistades que no les convienen y eso los aparta del Señor. That is the thorny ground. Eso es lo que es la tierra con espinas. And Jesus spoke about the good ground. Y Jesús también habló acerca de la tierra buena, fértil. And we can find that in Matthew 13:23. Y podemos encontrarlo en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. This is the good soil, which is the good heart, Esa es la tierra buena, lo cual es el corazón bueno, that hears the word and understands it, que escucha la palabra y la entiende and is ready to believe it and obey God's word. y está listo para obedecer la palabra del Señor. Jesus said that this is the good soil that will produce Jesús dijo que esa es la buena tierra que sí va a producir. those that are obedient to his word. Aquellos que son obedientes a su palabra They will produce a good harvest, van a producir una buena cosecha, each producing 30, 60, and 100-fold. del 30 al 60 hasta el 100%. That means that each seed produces a different than others. Semillas producen diferente que las otras. You see, most of us are stronger in certain areas Muchos de nosotros somos más fuertes en otras áreas. in our spiritual lives. Por ejemplo, en nuestras vidas espirituales. We have different gifts, Tenemos diferentes dones and that is given to us. que se nos ha sido entregado. Some love it more than others. Unos los aman más que otros. Some can work with children. Por ejemplo, hay personas que pueden trabajar con niños. Many others cannot. Muchos no. And if you're working in a place that you're not happy in, Sirviendo en un lugar en lo cual usted no se encuentra contento, then you're only going to produce 30-fold. entonces usted solo va a producir al 30. You have to love to work with the kids. Usted tiene que amar el servir a los niños. You have to love that. If you're in music ministry, you have to love it. O por ejemplo, si usted es del ministerio de alabanza, usted tiene que amarlo. You have to be a worshiper. Usted tiene que ser un adorador, You have to have talent tener talento to be in that ministry. para poder formar parte de ese ministerio. Many of us cannot be in that ministry. Muchos de nosotros no podemos estar en ese ministerio. If I would be in the ministry of music, I would produce 30-fold, Si yo estaría en el ministerio de la música, yo produciría el 30. because that is not where my gift is. Porque ahí no pertenece mi don. Amen? Do you understand? ¿Me están entendiendo? And so everyone is responsible for everything, Todos somos responsables por todo, for the whole ministry. por todo el ministerio. But not everybody is good in everything.
pero no todos pueden producir en todo. So the last soil is the good soil that produces a harvest. Entonces, la última tierra es aquella tierra que produce una cosecha. So the seed, which is God's word, La semilla, la cual es la palabra de Dios, that is the one that is planted in our hearts. la cual es sembrada en nuestros corazones. And the more word that you hear, Entre más palabra que usted escuche, and the more that is sown in your heart, y entre más es sembrada en su corazón, there will be a harvest. va a haber cosecha. Amen? Amén. And it depends on the condition of your heart. Y ya depende en el estado, la condición de nuestro corazón. And you know the condition that you're in. Y usted conoce la condición en la cual usted se encuentra And that way you will be able to produce a harvest. para poder producir una cosecha. I hope this parable has helped you Espero que esta enseñanza, esta parábola se les sea de ayuda to understand what condition your heart is in. para poder reflexionar y comprender cuál es el estado de nuestro corazón. Amen? Amén. God bless you. Dios los bendiga.